Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Buenas noches, buenas tardes, bienvenidos a este espacio de comunicación, Reporte 10. Esta noche les saludamos como cada semana Lilia Arellano. Lilia, buenas noches. ¿Cómo estás, Paco? Buenas noches. Con el gusto de verte como siempre. Sí, yo también, me encanta verte. Claudia Rodríguez, buenas noches. Muy buenas noches, Francisco, buenas noches a todos. Abelardo Martín, como siempre, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y hoy nos acompaña Roberto Fuentes Vivar, un colega con mucha experiencia, ya no digo cuántos años, porque hace un rato me dijeron que la edad no debería decirse, con muchos años de experiencia en los terrenos financiero, económico, empresarial, también político, muy agudo en la política y además cronista de temas urbanos. Roberto Fuentes Vivar, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Paco, buenas noches, Lilia, Claudia, Abelardo, buenas noches. Buenas noches. Te invitamos a platicar con nosotros y con nuestro auditorio porque el tema de la Comisión Federal de Electricidad está que arde. Cobros exagerados, consumos que no se realizan, además imposibilidad para presentar una denuncia o una queja ante las autoridades competentes o incompetentes, diría yo, para poner en orden a esta organización que parece criminal. Estamos viviendo un momento pues, muy delicado porque la Comisión Federal de Electricidad está aumentando, no se puede decir generalizadamente, porque no a toda la gente le ha tocado aumentos de tal magnitud, pero sí estamos viendo unos alzas en las tarifas, no en las tarifas propiamente, alzas que se reflejan en los recibos, para ser más explícito. En el consumo. En el recibo que cada gente tiene que pagar cada 2 meses, ahí se están reflejando alzas que van de 150% en un bimestre hasta más de 2000% en 6 meses, y esto se debe mucho a los cambios de medidores que se han presentado en los últimos meses. Lamentablemente, cada familia tiene un historial de consumo que, pues, en donde se veía, bueno, tal persona, tal familia gastó determinados kilowatts durante este periodo. Y de repente resulta que con el cambio de medidores, el aumento se presenta casi inmediatamente. Es decir, si tú estabas acostumbrado a consumir 5 megawatts, de repente en el siguiente resulta que ya consumiste 7 y 3 meses después resulta que ya consumiste 10. Entonces con esto se rebasa todo lo que es el límite que tiene cada familia de la tarifa familiar, y al rebasarlo el aumento que llega y que se refleja en el recibo llega a ser hasta de 2000% en 6 meses. Y las autoridades, bueno, para empezar, las autoridades no responden a esto, pero si va uno en un momento dado a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, lo único que dicen es, bueno, así vienen los recibos, no podemos hacer nada, pague porque si no le cortamos la luz. Así de sencillo y así de indefensa está la población de México ante estos aumentos que se han registrado en los últimos meses. Hace un momento decías que no se podía generalizar. Yo creo que sí se puede generalizar. Lo que sucede es que en algunos casos todavía es pagable, ¿no? Por ejemplo, hay quienes pagaban 40 pesos y pagan 120. Entonces dicen, bueno, pues sí me subió, pero pues no tanto. Pues sí, ¿cómo no? Sí, claro que sí. Pero subió 300%, 300%, claro. Entonces, yo creo que somos todos. Nada más que hay cifras que son pagables y otras que ya resultan absurdas e impagables. Totalmente de acuerdo. Pero yo no dejaría exento a nadie. O sea, no hay un hogar en México, una empresa que tenga sus instalaciones correctas, que no se queje de lo que está sucediendo. No la hay. Porque, bueno, pues sabemos muy bien que
las grandes fábricas, empresas, etcétera, pues tienen ingenieros a su disposición. ¿Qué tanto no puede hacer un ingeniero para ahorrarte la luz? Tienen muchas formas de... Claro. Yo quisiera saber si, por ejemplo, las televisoras como Azteca, como cualquier televisora de estas grandes, enormes, ¿tú te imaginas de cuánto tendría que ser su recibo de luz? No, pues pagan millones de pesos. Pero tú hiciste una investigación periodística. ¿Y si los pagarán, Abelardo? Bueno, a ver, perdón. En el caso de Azteca habría que aclarar que ahí Azteca está generando su propia energía eléctrica. Hasta donde tenemos entendido, Grupo Salinas tiene 3 plantas generadoras de energía. Una por cuestiones de vapor, genera electricidad por el vapor, y otras 2 por cuestiones de viento. Entonces, Grupo Salinas, sus tiendas Electra, TV Azteca, todo lo que depende de este grupo, todo se alimenta de esa energía que ella misma produce, y los sobrantes se los vende la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, ellos, al ser una televisora y hacer un poder fáctico, como... ¿no? Lo pueden hacer. Pero ¿qué pasa con los que están violando esto y no respetan? El grave problema es que sí existen muchas empresas muy grandes que sí producen su propia energía, pero son una mínima parte de la... Bimbo es otra, ¿no? Estamos hablando del 0.1% de las empresas. Es cierto. El problema es el pequeño empresario de la esquina que se lleva, que si antes la luz se llevaba el 25% de sus gastos, ahora se lleva el 50%. Y eso también lo vemos en las familias. Los refrigeradores, por ejemplo, donde tienen el agua embotellada y los refrescos y todo eso, pues en las tiendas en el interior del país son refrigeradores viejos, por lo tanto su consumo es mucho más alto, ¿no? Sí, de los nuevos que tienen ahorradores y no sé qué. De hecho, una de las respuestas que te dan en la Comisión Federal de Electricidad, cuando tú presentas tu recibo con ya un cobro excesivo o bien que refleja un consumo excesivo, te dicen revise sus aparatos, son viejos. Tal parece que el responsable de esos elevados consumos pues eres tú, como si los cambios que ellos hacen pues de alguna manera no consideran, y al final es lo que pasa, no consideran la economía de los mexicanos, ¿no? Claro. Porque tú no tienes la capacidad de cambiar un refrigerador, no tienes la capacidad de cambiar tu televisor. No, eso sí, vas ahí, te apuntas con el señor ¿verdad? Te regala tu pantalla. Te regala tu pantalla, sí. Tienes razón, solo hay una cuestión que a raíz de que tuvimos el programa de radio me quedé pensando. ¿Nos prepararon para esto? No. Claro que sí. ¿No empezaron a vendernos focos ahorradores de energía? Pero mucho antes la capacidad de que... Espérame, nos prepararon para el abuso. Yo no te estoy diciendo de la capacidad. Nos fueron orillando a cuestiones para que empezaron a vender los focos ahorradores. Claro. Empezaron con los aires acondicionados en la zona norte, en el sureste y todo esto, que les llaman no sé qué, que ahora... te ahorraban energía, cuando tu recibo seguía siendo el mismo. Entonces, sí, algunos, que la luz es más blanca y todo, cambiabas tus focos, pero más por el tono de la luz que por ahorrar energía, porque no tenías problema, tu consumo seguía siendo el mismo. Así es. ¿Verdad? Pero nos fueron preparando. Entonces, al momento de utilizar este argumento, decían, tiene usted que poner focos ahorradores. Claro. Tiene usted que checar que su refrigerador, o sea, además déjeme decirle que hay una base sobre un consumo de 500 pesos de los refrigeradores que hacen hielitos. ¿De dónde sacaron eso? Yo no sé. Los aires acondicionados, cámbielos. Pero te fueron preparando. Pero aquí hay una cosa... Advirtiendo, óyeme, les vamos a saltar, ¿no? Yo aquí sí veo una cosa... y tiene que ver precisamente con este cambio de medidores. A la hora que cambiaron los medidores de los antiguos y viejos que tenía, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, la Compañía de Luz y Fuerza, pues ya, esos no sirven, vamos a tener que cambiarlos. Se hace el cambio, se hace una licitación para el cambio. Pues en la licitación resulta que los únicos participantes es una sola empresa, que se dividió en 2 para competir contra ella misma. O sea, Yusa presenta dos opciones, una con un nombre y otra con otro nombre.
Y finalmente, bueno, pues ¿quién resulta ganadora? Pues resulta ganadora IUSA. Y las dos empresas, de acuerdo con una investigación periodística que se ha hecho, son la misma. Entonces, estamos expuestos a una sola empresa que tiene, vamos a decir, la venta monopólica de los medidores digitales. De los medidores de luz. Desde luego es una empresa ubicada en el Estado de México. Es una empresa ubicada en el Estado de México, muy ligada a lo que se llama pues, el Grupo Estado de México, el Grupo Atlacomulco. Y lo curioso de esto es que ya los nuevos medidores, el ciudadano no puede, no tiene ninguna intervención en su medidor, como antes sí podía ver. Ahorita estoy viendo que está girando de una manera y puedo apagarlo, incluso si quiero apagar mi propia luz. Ahorita ya no se puede hacer nada de eso, porque ya todo está... todo se basa en esos nuevos medidores. Digitalizados todos. Sí. Y con operación a larga distancia. Y ahora la luz te la cortan desde la central, no necesitan ir y cortar con tijeras o con pinzas. O sacar el cable, nada de eso. El servicio. No, esa en un centro, en un cerebro, ¿no? Además, bueno, estos nuevos medidores también significan, por decir algo, un ahorro de personal en la Comisión Federal de Electricidad, porque antes tenía que pasar cada 2 meses una persona a hacer la medición. Ahora ya todo ese personal ya no existe porque ya es directo de la casa particular, del negocio particular, a las computadoras de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces ya no tiene nada que ver, vamos a decir, el trabajador. Lo que provoca la corrupción dentro de la misma CFE y que redunda en costos para los usuarios, ¿no? Hay muchos casos en los que, en esta semana yo he visto muchos casos en los cuales la gente está exponiendo que personal de la Comisión Federal de Electricidad está yendo a las casas y está ofreciendo poner un diablito por 2,000 pesos para que el recibo de luz se baje a la mitad. Está en barata porque a mí me querían cobrar 2,500. Obviamente dije que no. Bueno, pero déjame decirte que hasta hace unos 8 meses todavía no lograban poner en operación una especie de cámara en cada uno de estos medidores. Entonces la gente que va a caer en el diablito, ya en este momento creo que ya está funcionando. Lo detectan desde la central. Estás alterando el medidor. Entonces te inmediatamente. Y la multa es altísima. ¿Sí? Altísima. Entonces, te vas a pagar tus 2,000 o 2,500 o 1,000 pesos por el mentado diablo, vas a quedar marcado ahí para que te estén vigilando todavía más, y su duración no será ni de una semana o un mes. Qué barbaridad. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa, pero enseguida volvemos aquí a este Reporte 10. En un momento regresamos a Reporte 10. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Gracias a los esfuerzos del gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flag. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental.
Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado. Roberto, en tu investigación acudiste a las oficinas seguramente de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué percibiste? ¿Qué notaste? ¿Qué respuesta te dan? ¿Qué le dicen a la gente? Bueno, en primer lugar, lo que percibe uno cuando va a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad es que la mayor parte de la gente que va a presentar una queja es por eso, es por un aumento injustificado en el recibo. El personal que te atiende definitivamente no tiene ninguna capacidad para resolver una queja. Incluso en muchas ocasiones resulta que, no, ¿sabe qué? Que esto lo tiene que ver directamente en otra oficina y ya tienes que ir a otra oficina. O no hay nada que hacer usted, pero tiene que pagar ahorita porque si no mañana se la cortamos. O sea, hay una actitud de casi agresión hacia y de indefensión de ciudadanía. parte del consumidor. Así es. Y el problema también, lo que sucede es que a la hora de que cambiaron los medidores, se registra un aumento de consumo en la familia o en el negocio. Pero ¿cómo es posible que una familia, 2 personas o de 3 personas, tiene históricamente un consumo determinado? De repente, nada más porque le cambiaron el medidor, aumentó el consumo, como si hubieran llegado a vivir ahí 5 personas más. Sí, o como si hubieras tenido más refrigeradores, más lavadora, más televisores prendidos. Exactamente, como si fuera, por ejemplo, la cuestión estacional que se presenta, por ejemplo, en algunos estados de la República en verano o en otros en invierno, que sí hay un aumento, pero es por la cuestión estacional, pero no porque consuma más, porque todo el consumo de una familia se haya aumentado automáticamente. Y eso es lo que te están reflejando los recibos que están llegando en estos momentos a las casas y a los negocios. Fíjate que ahora con tantos avances que se tienen para los registros por computadora y sacar todo esto, si haces un muestreo te vas a dar cuenta de estos expedientes de las familias, cuando los niños eran pequeños, cuál era el consumo conforme fueron creciendo y conforme se van alejando. Entonces te das cuenta de que el expediente de consumo es único, no puede saltarse o envejeció el medidor de un día para otro, ¿no? Y el nuevo, porque esa excusa me llegaron a dar en la comisión, es que los medidores de antes no servían. Entonces ustedes los compraron en mal estado y entonces pues denuncian a los Peralta, ¿no? Y se los compraron también a Yusa, exactamente, a los Peralta. Denuncian a los Peralta. Sí, Yusa tiene 70 años trabajando para la Comisión Federal de Electricidad. Una concesión que le entregaron a Alejo Peralta padre. Sí, pero fue para toda la vida, Y que ahora, de él y de sus vástagos. Y que ahora sospechosamente, bueno, Yusa tiene en su consejo de administración como segundo de a bordo, luego de Carlos Peralta, a Raúl Salinas de Gortari. Claro. Pero, Roberto, legalmente esta explicación e intimidación que llegan a dar los empleados de la Comisión Federal de Electricidad cuando hacen el cambio del medidor, el antiguo, el que corría, al digital,
te advierten que de alguna manera te dejan explícito que si no lo colocan, pues dejarán de poderte prestar el servicio o de suministrarte el servicio. Pero la verdad es que si tú te niegas a firmar una hoja que ellos traen, algo que debería de saber y conocer la población, a negar a firmarte esa hoja de colocación o de cambio, no tienen por qué quitártelo. Y la Comisión Federal de Electricidad tiene que seguir suministrándote el servicio, suministrándote la energía eléctrica. Es algo que la población debería de saber, Claro. ¿no? Sí, la población tiene que tener claro que ellos pueden negar la autorización a que le cambien el Pero ya medidor. es tarde. Y lo que pasa es que también sucede una cosa. Hay zonas en donde todavía no se hace el Yo cambio. te aseguro que 90%, 95% tal vez ya cambiaron. Y sí, bueno, pues ahí falla también la comunicación, ¿no? Pues falla la Porque también se comunicación, deberían de pero advertir. otra vez no tiene toda la culpa el indio, sino el que lo hace su compadre. Claro. Por ejemplo, No. en las casas rentadas, pues lógico que el que está viviendo la casa no puede hacer nada porque es el dueño de la casa el que lo firma. Y hay muchos casos en los cuales incluso los contratos son tan antiguos que están hechos a nombre del antepasado. Sí, pero te dicen, Entonces, no importa, firme, usted firme porque no pasa nada, o sea, está como intimidándote y advirtiéndote que de otra manera Fíjate pues que no... en esto de ir a reclamar a la comisión, yo me atreví a decirle a las personas de la comisión, ¿no te da pena cómo estás agrediendo a tus propios paisanos? Porque déjame decirte, te van a correr. Así corrieron a los de la compañía de Luz y Fuerza. Ellos eran prepotentes, groseros, con un mal servicio, y cuando necesitaron del apoyo de la ciudadanía nadie se los dio. Y lo mismo les va a pasar a ustedes. Porque también está el otro lado, el del funcionario, el del empleado, que puede decir, oiga, yo no lo voy a hacer. O sea, llegan, tú dices, viste estas cosas, a la televisora, al canal 10, a donde estaba yo laborando con anterioridad, llegaron señoras muy grandes, llorando, porque obviamente son las abuelas que se quedan a cuidar a los hijos, porque la hija está divorciada y se va a trabajar, en fin. Yo tengo un bebé de mi hija que tiene 9 meses, año y medio, cosas por el estilo. No podemos estar sin aire. El niño se me muere. Yo a mi edad ya no puedo estar sin aire, si no salgo, no pongo un pie en la puerta porque con estos calorones, y ya debemos dos hipotecas de la casa por tener que pagar la luz. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ese drama yo lo escuché Repetidas veces. cientos de veces. Claro. Y yo creo que hay que tomar en cuenta también un aspecto político y un aspecto económico. La Comisión Federal de Electricidad está en un momento muy fuerte porque está realmente en quiebra técnica. Todavía hasta su informe del año pasado, sus activos eran mayor que sus pasivos. Pero ya en el primer semestre de este año, los pasivos ya son más altos que los activos. O sea, es decir, eso es una quiebra técnica. Debe más de lo que vale. Así es, debe más de lo que vale. Gusta como O sea, no. va para Pemex que vuela. Pero totalmente, ese es el aspecto económico. Pero ¿por qué este cambio tan radical? La Comisión Federal de Electricidad era una empresa sólida, las presumían incluso como de clase mundial, hasta hace un par de años. ¿Y por qué este cambio tan repentino? ¿Qué le pasó a la Comisión Federal de Electricidad que tuvo esta pérdida? Ahí vamos, si quisiera yo meter precisamente en este aspecto el caso político. ¿Quién es el director actual de la Comisión Federal de Electricidad? Francisco Hernández. Francisco Hernández era el director de finanzas de la Comisión Federal de Electricidad, cuando el director general de la empresa era nada menos que el ahora presidente del PRI. Enrique Ochoa Rez. Clavillazo. Clavillazo. Así de concreto era Clavillazo. Era una de las personas más cercanas a Clavillazo. Entonces se queda como director el que era su mano derecha, el que manejaba los dineros de la comisión y que manejaba no sé qué tanto que tenga que ver ahora con el PRI, pero eso creo que políticamente es algo que debe tomarse en cuenta. Por eso entonces Enrique Ochoa Reza dice,
ya no vamos a recibir dinero del INE, ya tiene el dinero de la Comisión Federal de Electricidad. Mago. Y no solo Enrique Ochoa Reza, es el PRI gobierno, ¿no? Totalmente, ¿no? Y además es interesante ese liga, ¿no? PRI gobierno, Atlacomulco, contratos de empresas, en fin, hay una serie de cuestiones que están ahí muy entrelazadas entre sí, que hacen pues un cóctel muy interesante de lo que está sucediendo en la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Y que de alguna manera pueden dar una idea de por qué están aumentándose tanto las tarifas. No, y se Bueno, no las tarifas, miento, perdón, porque no están las tarifas. alterando. Bueno, en consumos. Están alterando los consumos. Los consumos. A favor de ellos, en contra de nosotros. Oye, en contra del... Exactamente. Pues se va a oír muy cruel, pero ni modo. Pues nos podría haber ido peor, porque si no se ha muerto Mourinho y su experiencia en energía y su cercanía con todos estos grupos, creo que hasta estamos pagando poco, ¿eh? Y la gasolina casi, la y gasolina. en el tanque hubiera sido, cómprate un Volkswagen. Pero mira, la muerte de este personaje resulta pues irrelevante, porque a final de cuentas, la que fue secretaria de Energía de Felipe Calderón en la época en que el señor Mourinho estaba en los cuernos de la luna, pues es ahora miembro del Consejo de Administración de Iberdrola. Sí, la señora esta. Y el expresidente de la República, el señor Felipe Calderón, haya sido como haya sido, pues también es miembro del Consejo de Administración de Iberdrola. Sí, nada más que la liga para llegar a Iberdrola fue de la familia Mourinho. Entonces, no sería la señora, o sea, tal vez sería la señora y cuatro más. Y Mourinho. Todos ellos empleados de Mourinho, al final de cuentas. Pues digo que bueno que se fue, porque si no, Se No fue se o hubieran no fue. aumentado más. pues, ¿cómo se fue? Nosotros tenemos que ir a comerciales. Si nos permite, en un momento más regresamos con ustedes en este Reporte 10. En un momento regresamos a Reporte 10. Más y mejores oportunidades para todas las familias isleñas con el Plan Municipal de Desarrollo, resultado del trabajo entre sociedad y gobierno. Con este instrumento rector, el Ayuntamiento de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, se compromete con una Isla Mujeres con buen gobierno, firme, responsable y ordenado con el medio ambiente, con bienestar económico y con calidad de vida. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Gracias a los esfuerzos del gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flag. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado.
Regresamos a esta charla que parece un poquito agridulce. Lo bueno es que pues también lo estamos compensando con estas ricas viandas que están hoy aquí en la mesa. Roberto, ya tocamos asuntos respecto a la Comisión Federal de Electricidad, los abusos sobre todo de los cobros, el aspecto político, el aspecto social también de alguna suerte, pero hay también por ahí una inquietud respecto a que estos medidores digitales puedan incidir negativamente en la salud de los usuarios, dado que, bueno, pues es una cuestión también ahora como los teléfonos digitales, pero se advierte, yo he estado investigando respecto a esto. Mira, yo creo que hay una cosa bien interesante que va a suceder en la próxima medición de cómo gastan las familias mexicanas. Actualmente más o menos el 40% de lo que gastan las familias mexicanas en promedio es para alimentos. Otro 30% es para pagar bancos. Otro 10% más o menos es para vivienda, encontrando vivienda, luz, y otro 10% es transporte. Yo creo que estos aumentos en la luz van a incidir directamente en las próximas mediciones que se hagan de cómo están gastando las familias. Porque si hay un aumento tan grande que puede significar que en las familias más humildes a lo mejor la gente deje de comprar algo de comer para poder pagar la luz, eso se va a tener que reflejar en la sociedad. Y eso se va a tener que reflejar en las cifras que se den a conocer en los próximos meses, años, de cómo puede incidir, por ejemplo, un aumento. Porque actualmente este aumento, por ejemplo, no lo registra la inflación. La inflación registra las tarifas. Y mientras no haya aumento a las tarifas, la inflación no lo va a medir. Pero sí se puede medir en el gasto de las familias cuando se llegue. ¿Este estudio quién lo presenta? ¿El Banco de México? No, cada 2 años hace el Instituto Nacional, el INEGI, hace lo que se llama la Encuesta Nacional Ingreso-Gasto. Sí. Es una encuesta que hace el INEGI en la cual se va a vivir personal del INEGI con una familia, o con no sé cuántos miles de familias a nivel nacional, durante una temporada determinada. Es uno de los estudios más grandes que se hace cada 2 años. De ahí incluso surgen todos los datos para la medición de la pobreza y para otros estudios que después se hacen. En esta encuesta nacional ingreso-gasto... ¿Me podrían escribir para irme a vivir con la familia Slim? Pues yo creo que sí, no lo sé, la verdad, no sé cómo Ay, sé. no, Carlos es muy marro para la comida. Bueno, sí, Si no lo aguantamos. te ofrece comida de sambo. Tacos dorados. A mí me ofreciera tostadas de patas y dentro. Pero te pregunto por la salud. Sí, por la cuestión de la salud, hay investigaciones respecto a esto. He estado leyendo, te comentaba Roberto, que el poner estos medidores digitales en las casas están incidiendo en la salud de los usuarios, ¿no? A eso iba yo, por ejemplo, esta encuesta nacional... Responsabilidad, por supuesto que hay una responsabilidad para la Comisión Federal de Electricidad. Claro, a eso iba esta encuesta nacional ingreso-gasto, la última emisión, menciona que el gasto de las familias en salud ha sido uno de los que más ha bajado en los últimos años. O sea, la gente poco se preocupa por su salud. Por su salud. Significa, no recuerdo ahorita las cifras exactas, pero si significaba 5% hace 4 años, ahora significa 3%. ¿Y será que yo no creo que esto va a incidir? O que no hay para... Yo creo que no hay luz. Claro, ¿no? Sí. Completamente Sí, porque, no hay luz porque para los medicamentos han ido escalando sus precios de una manera casi geométrica. Porque además el sistema ha cambiado. Ahora, en vez de fomentar la salud, se fomenta el aseguramiento de asistencia médica. Es decir, no estás trabajando en la prevención. Estás utilizando mecanismos financieros para hacerle creer a la gente que goza de mejor salud. Gracias. Es decir, yo compro un seguro, no voy al médico. Y estoy ahí gastando X cantidad. Pero esa es la población menor, ¿no? Yo creo que más bien se va a esta idea de que tú tienes una farmacia muy cerca de tu casa o tienes 20 farmacias y que aparte tienes un médico
tienes un médico gratis, pero el negocio es vender las medicinas, como advierte Francisco, Claro. a precios excesivos cada vez más. Nada más para que el auditorio se dé una idea. ¿Saben cuántas consultas diarias dan las farmacias del ahorro, los doctor Simi? Entonces, 600,000 consultas diarias. madre mía. Y los médicos son de los peor pagados cuando están... Yo creo que es a 15 trabajando. pesos la consulta, les han de dar 5 pesos por En consulta. muchas farmacias es gratuita. Sí, sí, siempre y cuando compres ahí el medicamento. Lo que eso te refleja el deterioro del sistema institucional de salud. Ese dato de 600,000 consultas diarias eran las que te debiera dar el Sistema Nacional de Salud. Claro. Ahora, ya tenemos entonces todo este encuadre de abusos. Se supone que se crearon dependencias para defender a los ciudadanos de estos abusos, ¿no? En el renglón tributario, en el financiero. Aquí la Profeco. ¿Qué ha hecho la Profeco? Nada. Nada. Instalar un módulo dentro de su oficina para que vayas y te arregles a ver cómo quieres pagar. Pero tienes que pagar. Pero tienes que pagar. O sea, la Profeco no ha intervenido para investigar qué está pasando, porque el cochupo está desde arriba autorizado, ¿no? A ver, oye, no, si es que le subimos a las tarifas se va a ver muy feo. Pues entonces cambiamos los medidores y le damos un golpazo hasta arriba, dándoles más consumo. Buenísima idea. Claro. Y eso es lo que nos están haciendo. Y entonces, ¿quién va a interponerse contra una medida autorizada por Papá Grande, no? Yo creo que la Profeco lo único que hace es ser un poco la psicoanalista de la sociedad. No, hombre. Pero nada más porque la sociedad va a quejarse, pero no le resuelve los problemas. No, pues en ese Nada caso más más bien va a quejarse y a crear una catarsis. Es como el confesor, ¿no? el confesionario. Como el confesor, ¿verdad? Sí, es como un confesor. Para ¿sí? lograr una catarsis, es decir, ya me estoy quejando. Yo, sociedad, ya me estoy quejando. Pero nada más. Pero nada más. Y ahí no pasa. Lo mismo que sucede con los servicios bancarios. Así es, con la Lo Conducef. mismo con la Conducef. Ve tú, la ley de competencia económica. También que letra debiera la muerta. Conducef ser el eje de supervisión directa sobre bancos y todo esto. Pues en los bancos para un crédito, quiero ver ahorita los que están solicitando crédito, les van a decir en qué aseguradora tienen que comprar su respectivo seguro de vida por si se mueren y no han pagado, ¿verdad? ¿A qué notario tienes que ir? Todo. ¿Y qué pasa? Bueno, pues el notario se lleva una la nota del banco, Claro. porque pues, son unos cuantos notarios nada más los favorecidos. Los favorecidos. La aseguradora pues es la del banco. Y bueno, y eso dejó de ser un acto legal en cuanto hicieron las reformas estas de competencia económica. No te podían obligar. No, pues entonces no te doy. Y las reformas financieras también, pues, o sea, en el momento en el que se hicieron. Nada. No. Roberto, yo te quería preguntar. Muchas veces al país solamente de las fronteras hacia adentro. Pero en México tenemos un monopolio que vende energía eléctrica. Así es. Un monopolio que antes fue el Estado y que hoy, por alguna maniobra legislativa, se convirtió en lo que todavía no alcanzo a entender, en una empresa productiva del Estado. En otros países existe la competencia para vender energía eléctrica. Tú puedes comprarle a una compañía o a otra la energía. ¿Quién te ofrece más? Ahí hay libre competencia, lo que decías, Lilia. Aquí en México no existe, pero en otros países sí. ¿Cómo cobran estas empresas sus servicios? ¿También tienen estos mecanismos digitales que utilizan, como los celulares, el espacio aéreo para transmitir sus datos? Yo creo que sí, a nivel internacional sí tienen, por decir algo, los mismos medidores, llamémosle así, los mismos sistemas de medición, pero sí existe para empezar, sí existen los organismos de defensa, e incluso no solo los organismos de defensa, sino que algún ciudadano, por ejemplo en Noruega, ve que le aumentaron, puede presentar una demanda y la gana, y son demandas millonarias, ¿no? O sea, si me aumentaron por 1,000 pesos y yo meto un abogado y descubre que ese aumento fue injustificado, no solo son los 1,000 pesos, es 1,000,000 de pesos. Una multa. La multa, la demanda
O lo que puede ser Daño que provocado. sí, el daño provocado, aquí no existe nada de eso. Pero sí los sistemas pueden ser los mismos, o sea, quizá la tecnología no sea la culpable. Sino quien manipula esa tecnología. Sino quien la aplica la ¿Cómo tecnología. la aplicas? Y hay el otro renglón, fíjense que el alumbrado público, pues está pagado, se supone que con nuestros impuestos, ¿no? Claro. Lo pagas en el recibo incluso, también. No, ahora, bueno, en Quintana Roo y en algunas otras entidades, tu recibo viene con un cargo, un porcentaje de cargo para el alumbrado público. Sí. Y el ayuntamiento, los ayuntamientos, se dan el lujo, porque como es un dinero que recauda la Comisión Federal de Electricidad, ellos dicen que, pues que no se los entregan. Entonces, ¿qué hacen? Prefieren concesionar el servicio de alumbrado público. Y esto, pues si es un negocio para otra empresa, ¿por qué el ayuntamiento lo considera una pérdida? Entonces te lo cobran doble. ¿De alguna manera? De alguna manera. Sí, no, pero ellos lo dejan porque dicen, a mí no me representa más que problemas. Y yo no recibo ninguna utilidad, ni la comisión me regresa, ni Me nada. imagino que porque entonces lo voy a concesionar. Claro. Te la concesiono a ti, Paco. Pero yo feliz. ¿Por qué? Porque vas a recibir una ganancia. Que es mentira que entonces el ayuntamiento no está recibiendo, porque si no, tú como empresario no aceptarías tener una concesión de esas. ¿Qué es lo que está pasando en Acapulco, no? Y en muchas otras partes de la República. ¿Sí? Entonces, la autoridad abdica de la prestación de servicios argumentando que hay una quiebra cuando las empresas privadas se están peleando por obtener esas concesiones por la demanda, el derroche de utilidades que tienen. ¿No es así? Sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que cuando entra una empresa privada, ya también ahí dice no, pues ya me contraté, ya estoy a expensas de ella y hago un acuerdo que puede resultar benéfico para mí. Quizá no resulte tan benéfico, pero bueno, finalmente ya hay una interrelación más directa, más entre la empresa y el usuario. Lo que sucede, por ejemplo, en Quintana Roo con el agua, en donde ya está privatizada desde hace 10 años más o menos, con Aguacán. El agua está privatizada desde que la tenemos que comprar en la tienda. Desde que tú compras una botella de agua. Ah, claro. Ya está privatizada. Claro. ¿No? Sí. Eso de que van a privatizar, no me digan. Pero pues sí que no hace años que comprábamos garrafones de agua. Sí. Y cuando compramos aquella cosa o que los se filtros, los filtros. Y todo empieza con la calidad de agua que suministra el municipio. O que te creas esa mentira de que el agua es insalubre, ¿no? Que no es potable. Puedes tomarla de la llave. Yo cuando era niño tomábamos agua de la llave. Todos. En la familia. Todos tomábamos agua de la llave. Todos. Que era un decir, o sea, Y yo de vez en cuando la tomo y no me pasa nada. Creo que me pasa más cuando me tomo un vaso con leche. si acaso tomaba agua de la llave en el jardín, porque mi mamá pues la servía en jarra, ¿verdad? Pues muchas gracias. Ha sido de verdad muy agradable esta plática contigo, además. Pero, ¿y qué le aconsejamos a nuestra gente? Que se queje. ¿Qué le aconsejas? Que se queje. Y Hoy hay la posibilidad, hay la posibilidad de presentar denuncias colectivas. Ya existe la figura Sí. como tal, pero hasta el momento los primeros casos no han sido muy claros. No, y los primeros auxilios que se solicitaron, amparos y todo eso, la Corte los desechó, ¿eh? Sí, por eso La Corte no ha los sido desechó, O sea, entonces- estamos en manos de una mafia que tiene brazos por todos lados, en el Poder Judicial, en el Poder, en la Administración el poder y en la ejecutivo, legislación. el poder legislativo, ¿no? Claro. O sea, los tres están de la mano y pues lamentablemente el ciudadano siempre está... Pues hay que organizarnos. Yo creo que tú tienes que venir a platicarnos aquí cómo presentar una demanda colectiva sería una cuestión próxima ocasión. de estudiarlo. ante tantos abusos de las cuales somos víctimas los mexicanos. Pero hay que tener presente que el valiente vive mientras el cobarde quiere, ¿eh? Por eso, pues vamos a No hay ponernos otra, valientes. ¿eh? Yo nada más quisiera agregar, Roberto, que creo que también es información para todos nosotros, que cuando nos vayamos a quejar de cualquier manera y en cualquier instancia, que lo vayamos y lo hagamos con un papel, no Claro. solamente en este caso con el recibo del consumo de energía eléctrica, sino con un reclamo con nuestro nombre y hacia Yo quién creo va que ese, eso es- porque es una cuestión como gestión de negocios, no necesitamos un abogado detrás,
Y eso nos respalda. Y si cada vez lo hacemos más y más y más, entonces vamos a tener una contestación. Yo creo que es una propuesta interesante que además de la queja oral, se presente una queja por escrito cuando vaya uno a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad. O ante cualquier otra instancia. Así es. Sí, o la de cualquier servicio, ¿no? Pero Claro. sí, presentar una queja por escrito y que quede recibido, Exacto, porque que te la entonces- sellen de recibido, que quede... Constancia. Este sello te puede valer de otra manera si tú quieres incluso iniciar un juicio o valerte de otra instancia judicial para entonces Claro. sí demandar el servicio como debe de ser a la Comisión Federal de Electricidad, a Teléfonos de México o A quien sea, sí. Pues ahora sí se nos agotó el tiempo. Roberto, muchísimas gracias. Muy buenas noches. ¿Estás comprometido para venir a platicar sobre las Claro que sí, demandas? con todo gusto. Lilia, buenas noches, gracias. Gracias, Paco. ¿Por qué así tan desanimada? ¿Porque se acabó? No, no estoy desanimada. Tú me sacas suspiros. Ah, ahorita que termine el programa. Hace 35 años. O Ahora ya menos. lo que nos va a ganar es la risa. Claudia, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Abelardo, Muchísimas Gracias. gracias Roberto. Abelardo, gracias. Y gracias a usted muy especialmente por haber sintonizado este espacio. Soy Francisco Rodríguez, le deseo como siempre buenas gracias y muchas noches. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.